a todo lo que viene aumentando en general de la vida en cotidiano, a ustedes se les recorta aún más el sueldo. Así es, este último tiempo hay una profundización de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. El último incremento que hemos tenido en el año fue en el mes de octubre. Tenemos los datos oficiales referidos a la misma labor, donde se debería cumplir el artículo 14 bis de la Constitución, igual tarea, igual remuneración. Lo que tenemos nosotros, el último informe que emite el Ministerio de Educación de las 24 jurisdicciones, nos ubica a la provincia de Misiones en el cargo testigo con 10 años de antigüedad, en el anteúltimo lugar. Solamente superamos a Formosa, con un ingreso que se encuentra holgadamente debajo de la línea de la indigencia. Eso hay que tener en cuenta, que en el transcurso del último trimestre, solo en octubre tuvimos un incremento, las demás jurisdicciones todas tuvieron incremento, inclusive varias tienen incremento el primer mes de año, el mes que estamos en curso, y la provincia de Misiones ha decidido unilateralmente no mover el salario del trabajador, con un grado de ensañamiento tal, ¿sí?, que no solamente no estamos percibiendo de manera completa nuestro salario, que en la actualidad se conforma por 4 partes. Hay miles de docentes que todavía no han percibido el salario de noviembre, que tiene que ver con lo que es garantía nacional, que en ese término hay docentes que, por ejemplo, le están debiendo 30.000 pesos por cargo. El mes de diciembre aún no cobramos en la totalidad el FONIP y tampoco garantía nacional, de manera tal que la totalidad de los docentes nos deben FONIP de diciembre, y un porcentaje cercano al 60% todavía le deben lo que es garantía tanto de noviembre como de diciembre, lo que significa una poda por cargo que van desde el 21.500 a 65.000 pesos por cargo, ¿sí? Teniendo en cuenta que cada día nuestra plata vale menos, es decir, eso es plata que deberíamos haber cobrado, no lo percibimos, y cuando en algún momento lo cobramos ya no va a servir para nada. Bien. La verdad que y nos encontramos hoy con los recibos de sueldo. Hay que entender que nuestro salario está compuesto por varios ítems, en los cuales hay 2 componentes que tienen una actualización inmediata. Uno es pasaje, que es por ley, donde nos abonan 42 boletos urbanos de la ciudad de Posada por cargo, o 3 boletos por horas cátedra. El Consejo, cada vez que hay un movimiento, debe actualizar eso. El mes de enero, lo liquidaron con 150 pesos. Y otro componente que es movilidad, que es un componente que habíamos conquistado en la calle, que son 50 litros de nafta súper a valor Posada por cargo, o en su equivalencia en 21 horas cátedra de cualquier nivel. Eso el Consejo tenía que haber actualizado a 831 pesos el litro, que es el valor actual, y nos liquidaron a 479. Es decir, que el ensañamiento del poder político hacia la clase trabajadora docente es brutal. Hay miles de colegas que están por debajo de la línea de indigencia, que no pueden percibir sus haberes, docentes que han trabajado todo el año y que en diciembre cesan, aún no percibieron la proporcionalidad de vacaciones, es decir, que docentes que quedan prácticamente sin nada, y sobrevivir, digamos, esto que estamos viviendo, donde a partir del nuevo gobierno nacional hay una actualización de precios, y la verdad que nosotros como trabajadores estamos con precios internacional, con salarios de Haití. Esa es la realidad que estamos viviendo los trabajadores de la educación, y la verdad que muy preocupado, porque no hay ningún tipo de novedad, de vínculo con el poder, con el gobierno. Se llamaron a silencio, y los trabajadores, la estamos padeciendo. Imagínese usted que nosotros estamos con un salario básico de 61.500 pesos, solamente a efectos de una comparación. Históricamente, cuando nosotros en plena convertibilidad estábamos con la paridad con el dólar, el salario básico del maestro de grado era de 200 pesos con 77, es su equivalencia a $200, y hoy estamos rondando los $70.
Imagínense que un salario básico de quien tiene el rol fundamental de conformar y una sociedad, de darle las principales herramientas a nuestros niños y jóvenes, esté con un salario de indigencia. Esa es la triste realidad que estamos sufriendo la clase trabajadora del sector docente de la provincia de Misiones, con el agravante que la excusa de que plata no hay, pero cuando uno entra a observar el goteo de la coparticipación, que es de acceso público, y que en ese caso ningún gobierno lo puede podar porque es de transferencia automática, la provincia de Misiones al día viernes, el día 26, ha recibido casi 68.000 millones de pesos. Estamos hablando de casi 195% más de lo que recibió mismo mes año pasado, que eran 23.000 millones y moneda, ¿sí? Aún faltando 3 días hábiles. Es decir, que los recursos que ha recibido la provincia va a superar y se ubicará en torno a lo que es inflación del año pasado, que fue de 211, que seguramente esto va a incrementar, pero imagínense que los recursos comparado mes a mes un año están en consonancia con la inflación, porque es prácticamente lógico que todo lo que va a inflación, uno de los mayores recursos coparticipables es el IVA, que es consumo, más allá que ha caído el consumo. Pero resulta ser que los trabajadores de la educación, en promedio hemos recibido 110% de aumento. Es decir, que el ajuste que hemos tenido el año pasado, sumado a que gran parte no ha cobrado noviembre, diciembre, pero los cálculos que teníamos como supuestamente devengados ya esos salarios, el incremento que nosotros tuvimos respecto a la inflación nos dio un ajuste del 50%. Esto básicamente es que el trabajador que consumía 2 litros de leche, ¿sí?, no puede, digamos, volver a comprar ni siquiera esas cosas básicas por el ajuste que hemos sufrido en nuestro salario. Esa es la triste realidad que estamos viviendo los docentes y que a lo largo y ancho de la provincia, digamos, las redes es un muro de lamento, y ojalá que ese muro de lamento de las redes se vea reflejado en la calle para poder despertar los corazones de quienes nos gobiernan, para que nos dé una reivindicación necesaria para poder sobrevivir. Bueno, lo que nos contaba seguramente es parte del documento que elaboró, ¿no? Docentes Indigentes Políticos Millonarios, así se llama. Es así, es la realidad, ¿sí? Porque sabemos bien la vida que llevan los políticos, ¿sí?, que de ninguna manera pueden justificar el nivel de vida que llevan con supuestamente trabajar del sector público, porque la verdad que los ingresos, los salarios no son exuberantes, pero el nivel de vida que llevan, evidentemente hay dinero que viene de otra parte, ¿sí?, que tiene que ver con hambrear al pueblo, y que ese grupo selecto de políticos cada vez más millonario. Carlos, ¿no se dio en estos últimos días una esperanza, algún canal de diálogo, alguna fecha tentativa para una mesa de diálogo? No hay ningún tipo de novedades desde el mes de noviembre que se viene exigiendo, ¿sí?, una mesa para poder discutir. Lo único que trasciende es a través de los medios, de donde la renovación, ¿sí?, un alumno ejemplar para el ajuste, ya lo habíamos vivido en el periodo de Macri. Imagínense que en el periodo de Macri, el mismo gobernador que desgraciadamente nos va a tocar este periodo, tuvo el tupé de, en su último año de gestión, informar de que de 4 presupuestos solamente había gastado 3, había ahorrado un presupuesto completo. Y en ese tiempo, en ese periodo, los profesionales de la educación, los trabajadores de la educación, habíamos tenido un ajuste del 80% en términos de poder adquisitivo. Ahora, ni bien arranca este periodo con un cambio nacional donde la política de ajuste es brutal de Milei, pero el alumno ejemplar nuevamente vuelve a hacer la renovación, y ese ajuste no se da en los gastos políticos, sino se da en el rubro personal, que tiene que ver con
el salario de los trabajadores. Y acá es importante porque muchos dirán que es cierto que Misiones tiene una coparticipación menor si lo medimos en términos per cápita, de acuerdo a la cantidad de habitantes, con provincias de características similares como Corrientes, Formosa, Chaco, que reciben mucho mejor coparticipación, y que eso no se le va a corregir porque habría que ponerse de acuerdo las 24 provincias y alguien tiene que ceder para que otra reciba, que eso supuestamente en la reforma constitucional se debía dar, nunca se dio. Ahora bien, los recursos que recibe la provincia, ¿sí?, hay que sumar la política fiscal de la provincia. Misiones es una de las que tiene y lleva adelante las mayores políticas fiscales recaudatorias para compensar en parte, los recursos que no llegan por coparticipación de manera de transferencia inmediata, pero eso hace que el costo de vida de los misioneros sea mucho más alto. Ahora bien, si nosotros miramos los presupuestos ejecutados, vemos, sí, que ese informe también es acceso público, que cada trimestre que vamos analizando, vemos cómo la porción de la torta en el presupuesto ejecutado cada vez es más chico en el rubro personal. ¿Qué quiere decir eso? Que Misiones es una de las provincias que menos invierte en salario de los trabajadores, donde la media nacional es 50%. En la provincia de Misiones estamos por debajo del 40%. Es decir, que está a las claras que el ajuste que lleva adelante la provincia, ¿sí?, lo hace a través de la espalda de los trabajadores, no solamente docentes, sino de la administración en general. Y eso lo discutimos con el contador Zafrán, que muchas veces lo niega, pero cuando le mostramos los informes que ya son presupuesto ejecutado, está a las claras. Entonces, más allá de que es cierto que la coparticipación es menor respecto a otras provincias, más allá que hay una política de ajuste a la clara del gobierno nacional, pero lo que nosotros vemos, y así lo sentimos, es que solamente el ajuste vuelve a caer sobre los salarios de los trabajadores. Entonces, lo que nosotros exigimos es que de manera urgente haya una convocatoria y que haya una reivindicación a estos magros salarios que estamos percibiendo en la actualidad. Carlos, estamos finalizando ya prácticamente enero, nos queda febrero, y en estas condiciones así que está el sector, no están dadas ni garantizadas el inicio de clases, me imagino. Y lastimosamente no, lastimosamente no hay las mínimas condiciones para un normal desarrollo, que es algo que nosotros siempre decimos. Vivimos peleando por lo urgente y a veces no discutiendo lo importante, que tiene que ver con la calidad educativa, que tiene que ver con las herramientas que le estamos dando a nuestros niños, jóvenes, adolescentes, porque también hay que entender que esta política ha hecho que cada vez degrade más el sistema educativo, y muchas veces los trabajadores de la educación nos sentimos niñeros y no formadores de brindarles herramientas para la vida a nuestros jóvenes. Acá hay una política de flexibilización donde cada vez se le da menos herramientas, y a veces uno hasta se siente como si fuera que le engaña a estos jóvenes cuando egresan con un título a sabiendas que se van a encontrar con una realidad donde no fueron brindadas las herramientas mínimas y necesarias para enfrentar en la vida. Entonces me parece que esas cuestiones en algún momento se deben a poner sobre la mesa, y la sociedad toda debe discutir. Debemos discutir un programa educativo que brinde las herramientas y las potencialidades a nuestros jóvenes, que es de público conocimiento. Cientos de nuestros jóvenes hoy en día son mano de obra barata para países limítrofes. Y la verdad que es una pena, una gran lástima con las potencialidades que tiene nuestro país, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Lescano. No, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, un llamado de reflexión a los colegas. No es momento de esconder la cabeza, es el momento de sacar el pecho, levantar la cabeza y salir a las calles. Acá nunca nadie nos regaló nada. Cada vez que hemos tenido algún tipo de conquista, lo arrancamos al poder en las calles. Muy bien. Y esperemos que así sea nuevamente. Carlos, te deseamos una buena semana. Gracias igualmente.
Hasta luego. Lo escuchábamos, Carlos Lescano, docente, hablando un poco sobre la situación, crítica situación que atraviesa hoy el sector, en el cual ya venían reclamando, imagínate, equiparación salarial.